Saludos y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del método Ingenium. En esta ocasión vamos a resolver paso a paso el examen de matemáticas de la prueba de acceso a grado superior del año 2015 en la Comunidad de Madrid. Comenzamos. En el primer ejercicio nos hablan de un grupo de alumnos de primero de bachillerato, los cuales organizan una excursión y para la cual alquilan un autocar cuyo precio es de 540 euros. El día de la excursión, 6 de los estudiantes no se presentan, provocando que cada uno de los restantes tenga que pagar 3 euros más por el autocar. En el primer apartado nos preguntan por el número de estudiantes que fue a la excursión y la cantidad que pagó cada uno de ellos. En el segundo apartado nos piden una función que exprese la cantidad a pagar por persona en función del número de estudiantes. En el último apartado nos preguntan por el número de estudiantes que deben acudir para que el precio de la excursión no supere los 20 euros. Comenzamos anotando el precio del autocar igual a 540 euros. También tendremos que definir nuestras incógnitas o variables. La X será el número total de estudiantes y la Y será la cantidad a pagar por estudiante. Ahora plantearemos las dos situaciones del enunciado como dos ecuaciones. Los estudiantes que vayan a la excursión, o X menos Y, multiplicará el precio a pagar más 3 euros, o Y más 3, dando lugar al precio del autocar, 540 euros. La segunda condición es que la cantidad de alumnos por la cantidad a pagar debe ser igual al precio del autocar. Ahora deberemos resolver el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Al ser un sistema con una ecuación no lineal, la primera de ellas, y la otra lineal, la segunda, utilizaremos el método de sustitución, donde despejaremos una incógnita de la ecuación más sencilla y la sustituiremos en la otra. Vamos sustituyendo cada valor de Y por 540 partido por X. Y ahora en los siguientes pasos deberemos ir haciendo las distintas operaciones y posteriormente agrupando los valores de la X en cada una de sus potencias. Al operar nos encontramos con una ecuación de segundo grado, la cual resolveremos por la fórmula menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c, y todo ello partido por 2 y por a. Finalmente conseguimos dos soluciones, donde nos quedaremos exclusivamente con la solución positiva. El número total de alumnos es de 36 y el precio que deberían haber pagado si hubiesen ido todos es de 15 euros. Como en el apartado A nos preguntan por los alumnos que acudieron, tan solo deberemos restar los 6 alumnos que faltaron, quedando un total de 30 alumnos. Y al sustituir nuestra segunda ecuación conseguiremos una cantidad a pagar de 18 euros por alumno. Podremos sacar la función que nos piden en el apartado B despejando la variable Y de la segunda de nuestras ecuaciones del sistema, teniendo que la cantidad a pagar será igual a los 540 euros partido de la cantidad de alumnos que acuda a la excursión. Si tomamos el ejemplo de que solo un alumno va a la excursión, este tendrá que pagar los 540 euros. Utilizando la función del apartado B y sustituyendo la variable Y por 20 euros, podremos calcular la cantidad de alumnos que al menos deben asistir, consiguiendo un mínimo de 27 alumnos. Vamos con el segundo ejercicio, donde nos piden calcular el dominio de dos funciones. En el apartado A vemos una función racional formada por un polinomio de grado 1 en el numerador y por otro polinomio de grado 3 en el denominador. En el apartado B tenemos una función racional también, pero con el denominador irracional debido a la presencia de una raíz. El primer paso a la hora de definir el dominio de una función es definir el tipo de función que tenemos. Como hemos dicho antes, en este caso tenemos una función racional. El dominio de una función racional es cualquier número x perteneciente a los números reales menos aquellos valores que hagan que el denominador sea 0. Si aplicamos este concepto a nuestra función, tendremos que el dominio serán todos los números reales menos aquellos que hagan 0 a la ecuación 3x al cubo menos 5x cuadrado menos 2x igual a 0. Ahora tendremos que resolver esta ecuación, donde nuestro primer paso será sacar factor común a la x, sacando de esta manera la primera de nuestras tres soluciones posibles, x igual a 0. El siguiente paso será resolver la ecuación de segundo grado resultante de sacar ese factor común.
Para ello utilizaremos la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, donde x será igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, y todo ello dividido entre 2 por a. Vamos operando y conseguimos las soluciones x igual a 2 y x igual a menos 1/3. Luego el dominio de nuestra función serán todos los números reales menos las soluciones obtenidas de la ecuación x menos 1/3, x igual a 0 y x igual a 2. Con la segunda función llevaremos a cabo el mismo procedimiento. Primero identificaremos qué tipo de función tenemos. La función es racional, pero en este caso tenemos un denominador irracional, ya que la variable x se encuentra afectada por una raíz. Para este caso deberemos tener en cuenta las restricciones del dominio de las funciones racionales y de las funciones irracionales. Por lo que el dominio de la función serán todos los números reales salvo aquellos que hagan que la raíz de 2x menos 3 sea 0 y aquellos que cumplan la inecuación 2x menos 3 menor que 0. Primero resolveremos la ecuación. Empezamos eliminando la raíz, elevando al cuadrado ambos miembros y continuamos operando, consiguiendo un valor de x igual a 3 medios. El siguiente paso será resolver la inecuación, de la cual obtendremos un intervalo, no una solución puntual. Vamos despejando y conseguimos la solución x menor que 3 medios, equivalente al intervalo que va desde el menos infinito hasta el 3 medios. Pondremos paréntesis, ya que ninguno de los extremos del intervalo me valen, debido a que tenemos que x es menor que 3 medios, no menor o igual. Para definir el dominio tendremos que juntar los resultados obtenidos en las dos condiciones, donde tendremos todos los reales menos los valores del intervalo desde el menos infinito hasta el 3 medios con corchete, ya que el 3 medios no me valdrá debido a la primera condición. En el tercer ejercicio tenemos un triángulo rectángulo ABC, del cual conocemos el lado AC, que nombraremos como B minúscula por ser opuesto al punto B. También conocemos la distancia desde el punto B al albergue, que coincidirá con la altura de nuestro triángulo. Finalmente nos pedirán que calculemos el perímetro de dicho triángulo rectángulo. El primer paso será dibujar el triángulo rectángulo y nombrar todos los componentes importantes de este. Comenzamos con los ángulos B, C y A, y después los lados A, C y B. Las letras mayúsculas y minúsculas relacionan los ángulos y su lado enfrentado. Ahora marcaremos la altura del triángulo mediante una línea vertical que vaya desde el punto B al lado B minúscula, dejando a este dividido en dos partes, las cuales son las proyecciones de los catetos C y A sobre la hipotenusa B. La proyección de C sobre B la llamaremos N y a la otra la llamaremos M. La suma de las dos proyecciones será el mismo lado B. Seguimos con los datos. El lado B tiene 5 kilómetros y la altura h 2,4 kilómetros. Para resolver el ejercicio deberemos utilizar varios teoremas. Empezaremos con el teorema de la altura, donde tenemos que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las dos proyecciones n y m. También utilizaremos el teorema del cateto, donde c al cuadrado es igual a su proyección n por la hipotenusa b, e igualmente a al cuadrado será igual a su proyección m por la hipotenusa b. Por último, escribimos la fórmula del perímetro del triángulo, igual a la suma de sus lados a, b y c. Nuestro primer paso será hallar el cateto c, y para ello utilizaremos los teoremas anteriores, formando un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, el cateto c y las dos proyecciones n y m. Para quedarnos solo con dos incógnitas, tendremos que sustituir la proyección m por los 5 kilómetros que vale b menos la proyección n, quedando ahora un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Para resolver el sistema, comenzamos por operar la segunda ecuación, consiguiendo una ecuación de segundo grado, n al cuadrado menos 5n más 5,76 igual a 0, la cual resolveremos por la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado.
Tras operar conseguimos los valores 3,2 y 1,8. Cualquiera de los dos valores es válido. Como podéis ver, la suma de los dos es igual a la hipotenusa B de 5 kilómetros. Eso significa que el valor que desechemos será el valor de la proyección M. Si finalmente seleccionamos para el valor de n el de 1,8 kilómetros, tan solo deberemos sustituir en la primera ecuación de nuestro sistema para obtener el valor del cateto C. Que tras operar será de 3 kilómetros. Para conseguir el valor del cateto A podremos utilizar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Sustituimos los valores conocidos y operamos y conseguimos un valor de 4 kilómetros. Finalmente hallaremos el perímetro del triángulo sumando el valor de todos los lados de este, consiguiendo un valor de 12 kilómetros. Vamos con el último de los ejercicios. En el primer apartado nos dicen que un dado es lanzado 3 veces y nos preguntan por la probabilidad de que se dé el suceso A, sacar 3 5 y la probabilidad de que se dé el suceso B, sacar 3 números iguales. Comenzamos este primer apartado definiendo el suceso A, sacar 3 5, del cual calcularemos su probabilidad mediante la relación entre los casos favorables y todos los casos posibles dentro del experimento. Como casos favorables solo existirá uno, que es el caso de sacar esos 3 5. Y en el de los posibles tendremos los 6 posibles resultados del dado elevado al número de intentos, 6 elevado a 3, quedando 1 partido de 216. Ahora definiremos el suceso B, el cual es el de sacar el mismo resultado los 3 lanzamientos. Para este caso los resultados favorables serán 6, mientras que los resultados posibles seguirán siendo los mismos que en el caso anterior, 6 elevado a 3. Tras simplificar las potencias de 6, tendremos como resultado 1 partido por 36. El segundo apartado del cuarto ejercicio nos plantea un estudio para ver el número de horas semanales que los niños están enfrente de la televisión. Para ello se toma una muestra de 40 familias, donde los resultados han sido bastante variados. Para entender mejor los datos obtenidos, nos piden hacer una tabla de frecuencias agrupando los datos en 6 intervalos iguales, además de calcular la media y la desviación típica con una aproximación a las centésimas. Antes de comenzar con la tabla de frecuencias, vamos a definir el recorrido de los datos del enunciado. El recorrido será la diferencia entre el mayor y el menor de los datos, donde en este caso será 41 menos 1, igual a un recorrido de 40. Como nos piden una tabla de frecuencias para 6 intervalos, deberemos establecer la longitud de estos intervalos. La cual será igual al recorrido dividido entre el número de intervalos que queremos establecer. Al operar conseguimos un tamaño de intervalo de 6,66. Comenzaremos la tabla de frecuencias con la columna x sub i, con los 6 intervalos pedidos. El primero será desde el valor más bajo, el 1, hasta el valor 7,66, que es la suma del 1 más la longitud de cada intervalo calculada anteriormente, 6,66. El siguiente intervalo comenzará desde el número siguiente y tendrá también una longitud de 6,66. De esta manera obtendremos los 6 intervalos. La siguiente columna será el valor medio de cada intervalo. Este será el valor representativo del intervalo a la hora de calcular la media o la desviación típica de los datos. La siguiente columna será el cuadrado del valor medio de cada intervalo. Esta columna nos servirá para calcular la desviación típica.
En la siguiente columna empezaremos con las frecuencias, comenzando por la frecuencia absoluta, donde simplemente escribimos el número de datos que se encuentran en cada intervalo. La suma total de todas las frecuencias absolutas debe ser igual al total de los datos estudiados. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada, donde iremos sumando el valor de la frecuencia absoluta de los intervalos anteriores, consiguiendo para el último intervalo un valor igual al número de datos estudiados. La siguiente será la frecuencia relativa, donde tomaremos el valor de la frecuencia absoluta y lo dividiremos entre el número total de datos. La última frecuencia a estudiar es la frecuencia relativa acumulada, donde iremos sumando las frecuencias relativas de los intervalos anteriores. La frecuencia relativa acumulada del último intervalo siempre será igual a 1. También representaremos la columna que multiplica el valor medio de cada intervalo por la frecuencia absoluta. Este será un valor muy útil para calcular la media. Por último, calcularemos también el cuadrado del valor medio de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Esta columna será de utilidad para el cálculo de la desviación típica. Una vez acabada la tabla, pasaremos a calcular la media, igual al sumatorio del producto del valor medio de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Todo ello dividido por el número de datos estudiados. Mirando nuestra tabla será sencillo obtener este sumatorio de la penúltima de nuestras columnas, siendo este de 926,88, que al dividir entre 40 obtendremos un valor medio de 23,17. Para el cálculo de la desviación típica tendremos que esta es igual a la raíz del sumatorio del producto del valor medio de cada intervalo al cuadrado por su frecuencia absoluta, partido del número de datos estudiados menos la media al cuadrado. Sacaremos el valor del sumatorio de la suma de los resultados de nuestra última columna, donde este es de 26.895,86. Al sustituir el resto de valores y operar, conseguiremos un valor de la desviación típica de 11,64. Bueno, pues ya habríamos acabado con el examen de la prueba de acceso a grado superior de Madrid en 2015. Si tenéis todavía alguna duda acerca de cualquiera de estos ejercicios, podéis plantearla en los comentarios. Espero que el examen os haya sido de ayuda y os animo a seguir practicando con los demás vídeos. Un saludo.